Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados, que esta noche conforman esta mesa. Por parte del Partido Popular nos acompaña don José Suárez. Buenas noches, Pepe. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien. Por parte de la formación política, don José Luis Macías. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Macías? Pues gracias a Dios, muy bien, como siempre. Y por parte del Partido Socialista Obrero Español, don Juan Carlos Marín. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Pues vamos a comenzar recuperando un poco el tiempo y en este caso entrando en materia. Y vamos a tocarlo, por supuesto, los temas de actualidad y hablaremos, por supuesto, de esos temas que ustedes están más que debatiendo. Y comenzamos, por supuesto, con el tema que más está o se habla en la calle. Hablamos del coronavirus y en este caso hacemos un balance sobre la dimensión sanitaria y por el otro lado la económica. ¿Está afectando? Bueno, yo en primer lugar quiero dejar claro que yo no soy médico y menos aún especialista en estos temas, por lo tanto yo voy a dar mi opinión en cuanto a lo que leo, a lo que veo en la televisión, en las redes sociales y lógicamente viendo todo esto, considero que se está creando una cierta psicosis en muchas personas. Y digo esto basándome en lo que dicen autoridades muy importantes en esta materia, como puede ser el Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es el presidente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la directora general de la salud, que es una doctora española que se llama doña Carmen Almeida, también don Jesús Sánchez, que es un médico especialista en estos temas, español también, y que trabaja en el Hospital Marañón de Madrid, y todos coinciden en que esto no es una pandemia. Esto ahora mismo afecta a 35 países y en algunos de esos países solamente hay 1, 2 o 3 personas. Por lo tanto, yo creo que se está dimensionando esta cuestión demasiado, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, una persona que fallezca ya es un drama, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en el 2018 en España, aquella famosa, y el doctor ahora compañero que tenemos aquí también, los podrá decir algo al respecto, que pasaría por esa época. En España fallecían de 15 a 20 personas diarias en España por la gripe A. Ahora mismo, lo que llevamos de año, han fallecido como 300 personas en España, estamos hablando en España, ¿no? El problema que nos trae este nuevo virus es que se está controlando y se está trabajando. Yo considero que en algunos casos de una manera excesiva, ¿no? Se está tratando como una epidemia, por ejemplo, y a lo mejor hay que hacerlo. Yo por eso decía antes que no puedo emitir opiniones en lo que se hace, cómo se hace, porque no soy experto, ¿no? Pero estamos viendo que se está trabajando, yo creo que bien, y en algunos casos parece que de una manera bastante rigurosa, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en Tenerife tenemos aislado en un hotel completo, en Italia un pueblo completo. Por lo tanto, yo considero que se está trabajando muy en serio, pero vuelvo y repito, nosotros vemos cualquier cadena de televisión, si es a las 7, por ejemplo, la sexta, a las 4, pues los primeros 10 cuartos de hora hablando de este tema. Que sí hay que informar a la población, yo en eso no. Pero lo que me refiero es que esto, lógicamente, interfiere en que muchas personas, pues sabemos, y el doctor lo dirá también, hay muchas personas que le temen mucho a cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Que le llamamos los hipocondriacos, ¿no? Después te vas a las 8 y está la 3, la 5 y la 1, que bueno, la primera media hora hablando de este tema, y eso está creando en la sociedad un ambiente bastante complicado. Pero a la pregunta tuya exactamente, que era en qué dimensión puede afectar esto a la sanidad y a la economía en este país, mucho. La sanidad parece que se está trabajando muy bien, según los expertos en España y en casi todos los países se está trabajando muy bien, controlando todo esto muy bien, se lleva a rajatabla todo, pero siempre habiendo algunas salvedades, porque todos los centros hospitalarios no funcionan igual
y luego en la economía está afectando muy y mucho. Tengamos en cuenta que entre el lunes y el martes la Bolsa de Madrid perdió casi 34.000 millones de euros. Eso, lógicamente, es un gran palo para toda la economía no española, porque la Bolsa interviene en muchas empresas extranjeras. Y la afección, como digo, va a ser bastante importante. Ahora mismo no se está importando prácticamente nada de China. Ese país, la economía, según las previsiones, si esto se soluciona no muy tarde, ya va a tener un descenso de un 10% en su Producto Interior Bruto. Esto, lógicamente, afecta mucho a ese país, que ya de por sí, aunque la economía en China sabemos que está repartida, son 1.300 millones de habitantes, pero está repartida en 50, los demás 1.250 pues son pobres, ¿no? Por lo tanto va a afectar y afectará más a los pobres que a las personas que tienen un poder muy alto adquisitivo. Esa es mi opinión primera en cuanto a lo que estamos viendo actualmente. Don José Luis Macías. Sí, bueno, vamos a ver. Sin obviar que cualquier pandemia o cualquier brote de este tipo, lo primero que genera a veces es más alarma social que otra cosa. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos en el caso del coronavirus. Lo primero, independientemente del punto de vista sanitario, el punto de vista económico es innegable. Hay una pérdida económica mundial, porque estamos hablando de la primera potencia mundial también en muchísimos aspectos, en manufacturas, en robótica, en tecnología, ya ha superado incluso a Estados Unidos, y estamos hablando que cualquier pequeño impacto que pueda aparecer en términos de porcentaje en una potencia como es China, pues evidentemente se va a notar en el resto de las economías mundiales. Al final la pregunta es que, claro, no es tanto que afecte, sino dónde afecta para que se produzca un impacto en la economía, y en este caso afecta a la primera potencia. Eso ya nos ha generado, al cierre de la bolsa de IBEX 35 en Madrid el lunes de esta semana, en concreto 20.900 millones de euros, que han ido aumentándose la pérdida en los días sucesivos hasta llegar hoy miércoles, como bien decía Pepe, a 34.000 millones de euros de pérdida en la bolsa de Madrid. Ni hablamos de cualquier otra bolsa que puedan estar pues circulando en este mercado bursátil con mayores inversiones incluso. Hablamos de cierres de fábricas, hablamos de destrucción de empleo. Vámonos a ir a dos casos muy concretos, que uno ya se ha cancelado y el otro está pues pendiente de ver si el Comité Olímpico Internacional lo cancela. El primero es el Congreso Internacional de Móvil en Barcelona. La previsión de la organización, 110.000 asistentes, lo que generaría 492 millones de euros. En el caso de las Olimpiadas que están previstas para este verano y que pueden verse también suspendidas si esto va a más, si esto tiene esta tendencia ascendente que ha tenido desde diciembre hasta el día de hoy, pues lo más probable es que también se suspendan los Juegos Olímpicos que están previstos para este periodo estival. Por tanto, el impacto en la economía es más que evidente y eso se nota. No obstante, y decíamos antes, sin entrar todavía en materia con la cuestión sanitaria, a veces la alarma social es mayor que lo que realmente es en este caso esta epidemia que estamos padeciendo. ¿Por qué razón? No tenemos que analizar la cantidad de información que recibimos por los innumerables medios de comunicación, sino qué información es la que se recibe y qué le aporta a la sociedad. Información veraz, contrastada con informes de los profesionales oportunos, de los médicos que están todos los días trabajando este tipo de cosas, de la evolución. No olvidemos el hermetismo informativo que hay en el país de origen de esta enfermedad. Cuando aquí primero decían que eran 27, en el diciembre realmente no eran 27, habrían bastantes cientos de muertos por esta cuestión, pero claro, esto es lo que pasa, que combatimos también ese hermetismo informativo, que es donde está la verdadera información, en muchos casos para no alarmar a la población, y en otros casos porque lo que vende es más el bulo y más la especulación que realmente el problema en sí mismo. Pero en el caso de la información que recibe la sociedad, tenemos que analizar dos cuestiones. Primero, cuánta información, y realmente de todo ese grueso de información, cuál es realmente válida. Información sobre prevención, información real para evitar la alarma social. Si es cierta una cuestión, ahí tenemos un doctor, un facultativo, que podrá ahondar mucho más en este tema, desde el punto de vista sanitario, probablemente mucho más, pero hay que tener en cuenta que la gripe, por ejemplo, generó más muertos
en 2019 en España que todos los fallecidos que han habido por el coronavirus en el mundo actualmente. Estamos hablando de que es una enfermedad que es altamente contagiosa, pero que tiene una baja, un bajo porcentaje de letalidad. 2,1 o 2,2%. Muy poquito. Y se concentra de ese porcentaje el 0,7 en China, pero claro, es que la población de China es mayor. Es que el origen del brote es en China. Cuando se registró el primer caso fuera de China, ya en China había pues a lo mejor cientos y cientos de casos registrados. En conclusión que a veces pues la alarma social es mayor que lo que realmente es el caso concreto de la epidemia y de cómo se puede prevenir o combatir en el caso de los afectados. Don Juan Carlos. Bueno, como vamos a hablar de la perspectiva sanitaria y la perspectiva económica, voy a empezar al revés, por la perspectiva económica. Todo el mundo sabe lo que pasó en Barcelona con Móvil, se cayeron un montón de empleos, 500 millones de euros. Esta mañana estaba leyendo que Lufthansa y Air France están dando permisos sin sueldo porque han quitado los vuelos a China, por lo cual no van a coger más contratos y su personal pues lo que está haciendo es darle permisos sin sueldo. Las bolsas, al principio en enero, cuando aparece el coronavirus, final de diciembre, 31 de diciembre, principio de enero, las bolsas europeas empiezan a caer, las bolsas chinas también, las bolsas europeas se recuperaron. El problema ahora que tenemos esto en Italia, y ya estamos hablando de la afectación en Europa, con lo cual empiezan a caer las bolsas europeas. Yo recogí un cuadro de cómo afectan las bolsas, solo por curiosidad, en las diferentes pandemias o epidemias. Y, por ejemplo, con el SIDA, el SARS, el dengue, el ébola, bueno, al principio caen, luego se recuperan, ¿de acuerdo? El coronavirus es un virus de una familia de virus. Los virus son un material genético rodeado de una serie de proteínas y que infectan a las células. No es el primer coronavirus que aparece. O sea, en el 2002, y yo participé en el hospital dentro del grupo que estaba valorando la posible afectación del SARS. Tengan en cuenta que el SARS aparece en el 2002 en una zona de China y que el 80% del SARS y el virus actual, el coronavirus actual, son semejantes, solo se diferencian un 20%. Hay otro coronavirus que apareció en Arabia Saudí y solamente comentar lo que decía Pepe y lo que decía José Luis. La mortalidad global de la población actualmente el coronavirus en torno a un 2,8%. Hay que hacer salvedades, porque claro, esa es la mortalidad global. Luego, si ustedes van sumando pacientes que tienen diabetes, que tienen afectaciones cardíacas, gente de mayor de 80, va subiendo entre un 8 y un 15%. Pero el SARS tenía una mortalidad de un 15% global y el MERS, que atacó a Arabia Saudita, un 36%. El SARS apareció en el 2002, desapareció a los meses. ¿Las cosas se están haciendo bien? Sí. Hay que tener en cuenta que tenemos un sistema de vigilancia desde el Ministerio de Sanidad a nivel de la comunidad autónoma, sobre todo el Instituto Carlos III de Madrid, que es quien coordina un poco con el Ministerio de Sanidad todo. Cuando se detecta la posible caso de coronavirus, se hace aquí la primera muestra para saber si es positivo y luego se confirma en Madrid. ¿Que están apareciendo más casos? Evidentemente. Todos los casos, hasta hoy, en España, eran casos que venían o de fuera, de Alemania, de Italia, o gente que ha estado fuera. Ahora acabo de leer en La Gomera hay otro caso que había ido de viaje a Italia. Solamente hay un caso actual en Sevilla, que el paciente no ha salido fuera de España, está entre Sevilla y Málaga. ¿Eso qué significa? Que el coronavirus estaba aquí. Lo que pasa es que bueno, pues, se ha empezado a detectar. No es un virus que afecte solamente a China. En China han muerto 2.700 personas, pero la provincia de China, donde aparece, son 2.600 muertos, aunque hay afectados en China, en toda China, en todas las provincias, pero la zona de Wuhan, que tiene unos 9 millones de habitantes, hay 2.600 muertos. Ustedes dicen, vale, ¿y España? ¿Qué pasa con España? En España tenemos, creo que son 12 casos hasta hoy, pero hay casos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Australia, en Canadá, en todo el mundo, en Suiza,
en Corea, en Japón, o sea, en todo el mundo. Mortalidad, por ejemplo, hay 10 muertos en Italia hasta hoy, no sé si habrá alguno más. Evidentemente, ¿quién va a morir más? Pacientes que tengan algún problema de inmunosupresiones, que tengan alguna enfermedad crónica y gente mayor, pero eso también lo hace la gripe. Es que se le complique, Juan Carlos, se le complica el tema de... A ver, el virus lo que hace, igual que la gripe, es producir una infección. La sintomatología es igual que la gripe, tos, estornudo, fiebre, malestar, es igual que una gripe. Y el problema es que esa gripe, esa infección del virus, que te puede producir una neumonía bilateral, que la puede producir el propio virus, luego se puede infectar por bacterias. Y ahí empieza el problema, que ese virus provoque que te pueda infectar una infección por una bacteria. Los pacientes mayores con enfermedades crónicas, los pacientes con algún tipo de inmunodepresión, porque toman inmunosupresores, un trasplantado, alguien que tome por algún tipo de inmunosupresor, son más factibles de que te va a tener complicaciones. Más que hablar de la sanidad, de la situación actual a mí me gustaría hablar de novedades. Decía Pepe que la OMS, ¿vale? La OMS define pandemia como cuando aparece algo nuevo que aparece en diferentes países, con lo cual es una pandemia, o sea, es algo nuevo que no estaba y que está en muchos países. Epidemia también es porque es cuando el número de personas afectadas por una enfermedad en un sitio y en un tiempo aumenta respecto a lo que se pensaba. Nosotros no pensábamos tener ningún coronavirus, con lo cual con uno ya es una epidemia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se está haciendo sobre esto? ¿Vale? La OMS ha mandado un equipo de 10 personas a China, dirigido por un canadiense. Lo han mandado desde Bethesda, el Instituto de Bethesda está en Maryland. Hay dos grandes centros de control de enfermedades infecciosas en el mundo. Uno está en Bethesda, en Maryland, y el otro es el CDC, que controla a nivel mundial, que está en Atlanta. Esos son los que mandan y los que... Bueno, luego está el Instituto Pasteur en París y todo. Pero los que aquí mandan son los americanos y son los que más saben. Lo que está diciendo el canadiense, que está allá en China, el grupo que está en China, es que está bajando el contagio en China por las medidas que está tomando el gobierno chino. Y drásticas que la está tomando. Y drásticas que la toman. Y son drásticas las que han tomado. Segunda cosa, hay tratamiento, pues se están usando tratamientos, ¿vale? Algunos de ellos que usamos en SIDA, ¿vale? Porque ese virus tiene una proteína semejante al virus del SIDA, con lo cual podemos usar algún tratamiento contra ese virus de fármacos que usamos en SIDA. Y por último, ya hay una empresa americana, Moderna, que ha sacado una vacuna oral y que supuestamente a finales de abril estará ya en los primeros ensayos de la vacuna contra el coronavirus. No quiere decir que sea efectiva o no, porque no se ha probado todavía. Y eso es lo que hay, tranquilidad. Yo ayer pues recibí un montón de audios de que ya teníamos el primer caso en el Hospital Insular, de que el paciente de Tenerife se había recorrido todo el hospital de Tenerife sabiendo que podía tener un coronavirus. O sea, se está creando una alarma ya entre la población. Yo esta tarde me han preguntado varios enfermos que bueno, que qué pasaba, si había algún enfermo en el hospital. Digo, no, nosotros no tenemos ningún enfermo. Y si lo tuviéramos no pasa nada, ya están las medidas tomadas, dónde tiene que estar y cómo tiene que estar. Que para eso están las autoridades sanitarias, para decidir qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. ¿Qué es lo más importante? La población, tranquilidad. Si hay alguien que piense que pueda tener o que haya estado en contacto con alguien que pueda tener un coronavirus, pues llamar al 112, le darán las explicaciones oportunas y le dirán lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lavado de manos, lavarse bien las manitas, ¿vale? Y en el caso de que tengas que estornudar y tal, estornudar sobre un pañuelo desechable y tirarlo. Yo no me he puesto mascarilla, me puse mascarilla el fin de semana por la calima. Pero no por... en el hospital no llevo mascarilla. Es que precisamente quería hablar de eso que tú dices de la mascarilla. Mira, estos días es obvio, ¿no?, que todo el mundo, o el que quería o pudiese, usarse mascarilla por el tema de la calima, pero ya hoy no hay calima. No. Pues todavía he visto yo personas dentro del coche conduciendo con una mascarilla. Es una psicosis. Porque ¿qué me puedes tú decir que dentro del coche va a utilizar la mascarilla? Esas son las cosas que a veces se dimensionan porque eso, que cualquier que tiene fiebre, lo primero que puede pensar ya es que tiene algo que no es lo que tiene.
ahí es donde íbamos a parar, ¿no? Y luego hablar de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los estamentos en los que todos los países del mundo forman parte y que además tiene un presupuesto de 4.000 millones de euros, ¿eh? O sea, la Organización Mundial de la Salud no es nada, ¿eh? Y lógicamente todos los grandes personajes en cualquier tipo de enfermedades que puedan ser pandemias, que no quieren decir que es pandemia. El presidente, el Tedros Adhanom, dijo que no podía declararse como pandemia, que bueno, que si en el futuro fuese, se podría declarar, porque dice que no son sino 35 países y en muchos países no hay sino 1 o 2 personas, dice, no es una pandemia, podrá ser, pero de momento no lo es, y parece ser que no lo va a ser porque se está, como hemos hablado, se está controlando bastante bien. Por lo tanto, sigo insistiendo en que se está dimensionando sabemos, como ya lo dije antes, hay muchas personas que son hipocondríacos, que apenas tienen un dolorcito y ya no es lo que tiene, ya es que se van corriendo al médico, y ahora mismo con esto, pues ven la televisión, leen los medios y bueno, claro, ven lo que está pasando en un pueblo de Italia, y lo que decía el compañero, el médico, esto no se pega con el aire, esto se pega con contacto entre personas, en contacto, y tiene que ser contacto, o tiene que ser o bien con saliva, o bien que comas con una cuchara, o bien que tomes con el mismo vaso, o bien que tengas unos contactos íntimos, porque con el aire no se pega este virus, ¿no? ¿No se pega? No, se transmite por el aire. Claro. Se transmite por el aire. Se transmite por el aire, sí, ¿no? Unas partículas son muy pequeñitas, de 5 de tamaño, ¿vale? Que son lo que hace que la mascarilla sea efectiva, ¿vale? Lo que hay que hacer es, si vas a estornudar o si tienes tos, pues bueno, intentar mantener 1 metro de distancia con una persona. Y el problema de esta enfermedad es que los síntomas son muy frecuentes. O sea, ¿quién no ha tenido un catarro con fiebre, con tos, con estornudo? Y se lo pegaba a todos los y se lo pega al de al lado. Una vez. Pues tiene contacto con todo. Estornudar o cuando vamos a toser, oye, protégenos. Sí. No solo nosotros, no, oye, es persona. Que cuando vayas a estornudar y tú vayas a estornudar sobre otra persona, bueno, esté el corona o no esté el coronavirus, sí, la gripe, un poquito, ¿no? Digo yo, ¿no? Y eso es una regla de 3. La gripe, que es la que tenemos todos los años, lo que decía Pepe, en el año 2008, 2009, por ahí, cuando aparece el H1N1, yo jamás me reí más que en una guardia, bajar a urgencias, ver a toda la sala de urgencias esperando llena y aparecer una persona con el traje el EPI de protección, como el que se usa ahora para el coronavirus, y desapareció todo el mundo de urgencias. Y yo dije, tiene que venir todos los días, tiene que venir aquí con esto, porque es la única forma de que... ¿Eso qué significa? Que la gente tiene un miedo y pánico. O sea, yo vine al Barcelona el viernes en un avión, sitio cerrado. Cuando aterrizamos aquí me di cuenta que en la fila de al lado, las personas de delante, las personas que venían eran italianas, porque venían hablando italiano. ¿Qué pasa? Que si ahora empiezo con tos y con fiebre... Hombre, está llegando hasta el caso de que he escuchado yo, algunas de estas son anécdotas, porque tampoco puede ser de una manera generalizada, ¿no? Llegar al metro, sentarse un asiático a ti y levantarse. Claro. Que a lo mejor un asiático que está en español como tú, porque de origen asiático, pero nació y se crió en España, o no, pero es la psicosis. De ahí hablamos. Sí. Pepe, cuando yo vine de Barcelona, le decía a mis compañeros, eran compañeros míos, y si entra un chino y entra en el avión, se va todo el mundo. Claro. Ese es el miedo de la... Yo he visto una señora esta tarde que dice que trabaja aquí en un centro de hotel que es una empresa china. Entonces me empezó a preguntar, digo, mire, ¿qué? No pasa nada. Es que incluso estaban reacios, fíjate hasta qué punto llega reacio a recibir, sabes que con las nuevas tecnologías y sobre todo estas compras online, pues compramos y adquirimos productos desde China. Pues ya estaban hasta reacios a recibir esos productos de China, porque eso viniera. Hubo una parálisis de la llegada de productos en la aduana
se bloquearon estos productos. Una cuestión que en modo alguno está ni demostrada ni relacionada con el tema del brote, que volvemos a lo mismo. El papel de los medios de comunicación es determinante, porque la gente está, primero, con un acceso a la información que no hemos tenido nunca. Ya cualquiera puede informarse por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, pero sobre todo por los teléfonos móviles. Es una pasada la información que nos llega. Si encima nos bombardean de distintos medios, cada cual defendiendo lo que defiende. Por tanto, la información ya tiene diferentes connotaciones en función de quién pague. Pero después, claro, a ver, datos, por poner otros datos sobre la mesa de contagios que parece mentira que a día de hoy sigan habiendo, cuando hay infinidad de campañas de información, infinidad de medios de prevención y no solamente el famoso de la máscara que todo el mundo ahora se está poniendo, con independencia de gente que a lo mejor lo hace por otras cuestiones como puede ser alergias y demás, sobre todo con calima, cuando hay calima, aquí la estamos padeciendo bastante por último, pues es habitual. Vamos a ver, datos de 2017, 4.941 personas afectadas en España por sífilis, 8.722 por gonorrea, por VIH más de 4.000 y por otro tipo de infecciones relacionadas con ETS, enfermedad de transmisión sexual, clamidia, candidiasis, etcétera, pues otras 9.865 personas. En total, 2017 cierra España con 27.428 personas infectadas por enfermedades que muchas veces pueden prevenirse con un simple profiláctico, con un simple preservativo. Nos vamos a la gripe cerramos en el 2019 con más de 800.000 afectados, pero nos vamos a otra afección que es también muy relativamente sencilla de controlar, como es el sarampión. En todo el mundo más de 140.000 afectados en el año 2019. Y esto nos genera tanta alarma, cuando son cosas que decimos, llevan pues mucho más tiempo que probablemente lo que ahora conocemos como coronavirus en el mercado y se ha podido contener sin mayor problema. Pero siguen habiendo por esa falta de prevención y creer que una máscara va a proteger de una infección como esta, que vamos, tampoco está demostrado que la máscara tenga una alta protección frente a un posible contagio. Son cuestiones, como decíamos, de más alarma social y de más darle vueltas a la pelota de lo que realmente tiene. Decía la doctora Almeida, la directora de salud de la OMS, que el año pasado fallecieron en el mundo 700.000 personas por la gripe. 700.000. No ha pasado nada, fíjate. A ver, la campaña de vacunación que se hace todos los años y que el Ministerio de Sanidad está intentando que se llegue al menos al 50% de vacunación de quién se tiene que vacunar. Por ejemplo, los sanitarios nos tenemos que vacunar. La incidencia de vacunación en sanitarios anda en torno a un 38 o un 39% en España. Simplemente con la vacunación bajaríamos un 40% la muerte de gripe en España. Entonces, son cosas fáciles de hacer, ¿vale? Campañas que se hacen todos los años. Lo que comentabais de infecciones de otro tipo. Bueno, a veces las infecciones no te afectan a ti o no las ves, ¿vale? Yo viví el inicio del SIDA, cuando tratábamos el SIDA con un solo fármaco y todos los días se me moría un paciente. El SIDA se ha convertido ahora en una enfermedad crónica. Es raro ver un paciente con SIDA. Yo he visto uno esta tarde y está perfecto. Y se ha convertido en una enfermedad crónica. Antes, 25 o 30 años ya se estaban muriendo y ahora yo veo gente con 50 o 60 años que tienen VIH y no hay ningún problema. ¿Dónde tenemos los problemas, por ejemplo, con el SIDA, que es otro virus? En África. Ha ya matado unos 25 millones de personas en África. ¿Por qué no tienen el fármaco? 25 millones de personas, porque no hay fármaco. La gripe española, que se llamó así, que apareció en Estados Unidos, en el año 18, mató 25 millones en 6 meses. 25 millones de personas, sí, calculado, que algunos hablan hasta de 50 millones de personas en un año. O sea, evidentemente, el año 18 no es el año 2020, el SIDA cuando empieza no es ahora, y lo que tenemos actualmente pues son muchos más medios, más formas de diagnosticar, más formas de tratar. La psicosis ya ha llegado, yo no lo entiendo. Ayer estaba viendo las noticias y algunos debates a sacar un libro de Stephen King sobre un virus que también tenía un nombre similar, también provocado en China, que provocaba una pandemia que mataba a la mitad de la población del mundo. Bueno, ¿eso qué significa? Que hay gente ya que está diciendo que eso es un virus que ha salido de algún laboratorio.
Sí, bueno, ya se le pone nombre y apellido y todo. Siempre aparece China, Rusia y Estados Unidos por medio. Las especulaciones nunca falla falta de estas cosas. Por lo cual esa es la planificación. Bien, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes y en este caso entramos con otro bloque de temas que tenemos sobre la mesa. En este caso vamos a hablar porque hemos sufrido esta calima este fin de semana, lo cual conlleva que hablemos del cambio climático y también, por supuesto, vamos a tocar el mundo rural que conlleva la población, repoblación de las zonas rurales con este cambio climático, las medidas que tenemos que llevar a cabo. Pero eso va a ser después de la publicidad.